lo que la Biblia realmente dice sobre el destino final de Irán. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. En el corazón del Medio Oriente existe una tierra que ha sido testigo de imperios, profetas y guerras milenarias. Hoy la conocemos como Irán, pero en las páginas antiguas de la Biblia, este territorio aparece bajo otro nombre, Elam, y más adelante como parte del poderoso reino de Persia. Muchos conocen a Irán por su rol geopolítico actual, por sus tensiones con Occidente y su influencia en el mundo islámico, pero lo que pocos saben es que la Biblia menciona directamente esta nación y habla sobre su destino final con una claridad que asombra. Pero antes de saltar hacia el futuro, es importante mirar al pasado. El pueblo de Elam fue uno de los descendientes de Sem, hijo de Noé. Según Génesis 10:22, Elam fue el primogénito de Sem, lo que lo coloca en la línea directa de los pueblos semíticos. Desde los albores de la humanidad, esta región ha tenido una importancia singular. En los tiempos del Antiguo Testamento, Elam era conocido por su fuerza militar y por sus arqueros temidos, como lo señala el profeta Jeremías. Más adelante, Persia, con Ciro el Grande, se convierte en una herramienta clave en el plan de Dios. Fue el rey persa Ciro quien liberó a los judíos del exilio babilónico y permitió que regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. De hecho, en Isaías 45, Dios llama a Ciro su ungido, una distinción que muy pocos recibieron en la Escritura. Un rey pagano, usado por Dios para cumplir su propósito con su pueblo escogido. Pero así como Persia fue una bendición para Israel en un momento específico, las profecías bíblicas también advierten sobre un juicio futuro para Elam, Irán. Uno de los pasajes más inquietantes se encuentra en Jeremías 4:9-34-39, donde el profeta recibe una palabra específica sobre Elam. He aquí, yo quebraré el arco de Elam, la principal de sus fuerzas. La profecía continúa describiendo un tiempo de dispersión, de terror y de juicio divino sobre esta nación. Y aunque el juicio parece devastador, también hay una promesa. Dios promete restaurar a Elam en los días postreros. Ahora, imagina, por un momento, una antigua profecía pronunciada hace más de 2600 años, describiendo eventos que muchos estudiosos creen que están comenzando a cumplirse hoy. Podría ser que los movimientos actuales de Irán en la política global, su enemistad con Israel, su presencia en alianzas militares, sean el eco de una palabra profética milenaria. La conexión entre Elam e Irán no es solo simbólica. Muchos teólogos y arqueólogos están de acuerdo en que Elam corresponde a la región suroeste del actual Irán, especialmente la zona de Juzestán, donde aún existen ruinas de ciudades antiguas como Susa, la misma ciudad donde vivió Esther, y donde ocurrieron los eventos del libro que lleva su nombre. El imperio persa, que sucedió al de Elam, se extendió y floreció, pero las raíces están allí, en esa tierra donde profetas caminaron y reyes escribieron edictos que cambiaron la historia. Mientras las tensiones se intensifican en el siglo XXI y el nombre de Irán aparece una y otra vez en los titulares de los medios, muchos se preguntan, ¿qué papel juega esta nación en los tiempos finales? ¿Es solo una coincidencia que Irán sea uno de los países más mencionados en las profecías relacionadas con los últimos días? ¿O será que estamos viendo el cumplimiento de las palabras pronunciadas por Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel? En esta serie, vamos a explorar lo que la Biblia realmente dice sobre Irán, examinando cada una de las profecías clave que mencionan esta nación, su relación con Israel, su conexión con otras potencias del fin de los tiempos como Gog y Magog, y la sorprendente promesa de restauración que Dios tiene preparada para ellos al final de todo. Porque sí, el juicio es real, pero también lo es la redención. Lo que estás a punto de descubrir te abrirá los ojos a una dimensión profética que muy pocos conocen. Irán no es solo un actor político, es una pieza crucial en el tablero escatológico de Dios, y entender su destino final no solo te enseñará sobre una nación, sino también sobre el carácter de un Dios que juzga con justicia,
pero también restaura con amor. Prepárate, porque lo que viene cambiará tu manera de ver el mundo actual y los tiempos que se avecinan. Para comprender el destino final de Irán según la Biblia, primero debemos entender el papel que juega esta nación dentro de las grandes profecías del fin de los tiempos. Las escrituras no hablan de Irán con ese nombre moderno, pero sí lo hacen de Persia y Elam, nombres que representan territorios y pueblos que hoy forman parte del Irán actual. Además, Irán aparece indirectamente en textos proféticos más recientes que mencionan a potencias del Oriente Medio en el escenario escatológico. Una de las profecías más importantes donde se menciona a Persia es en el libro de Daniel. En Daniel 8, el profeta ve una visión con un carnero que representa a los reyes de Media y Persia, y luego un macho cabrío que simboliza a Grecia, anticipando la caída de Persia ante Alejandro Magno. Pero lo que más llama la atención es que la visión no solo se refiere a esos eventos antiguos, sino que apunta a un conflicto espiritual y político que trascenderá los siglos. El libro de Ezequiel, especialmente en los capítulos 38 y 39, presenta una profecía sobre una gran batalla en los últimos días. En esta batalla, una alianza liderada por Gog, príncipe de Magog, atacará a Israel en su tierra restaurada. Entre las naciones que forman esta coalición enemiga están Persia, junto con Cus y Put, que representan regiones que hoy se asocian con Irán y sus vecinos. Este pasaje es fundamental porque indica que Persia no solo tiene un papel histórico, sino que estará involucrada en los conflictos decisivos del fin del mundo, según la Biblia. Pero, ¿qué motiva a Persia, Irán en esta profecía? La Biblia no lo explica con detalle, pero la implicación es que hay una fuerte oposición a Israel y a su pueblo, que refleja siglos de enemistad y rivalidad histórica. No es solo un enfrentamiento político, sino también espiritual, porque esta coalición de naciones representa la resistencia al plan divino para Israel y la humanidad. Al estudiar estas profecías, es crucial entender que no se trata solo de un destino de destrucción para Irán. En Jeremías 49, el juicio es claro y severo, pero también hay una promesa de restauración. Dios no abandona a los pueblos que fueron parte de su plan en la historia. El mismo Jeremías afirma que Elam será restaurado en el tiempo venidero, en un acto de misericordia y redención. Esto nos revela que el destino final de Irán no es simplemente la ruina, sino una oportunidad para volver a Dios y recibir su gracia. Además, esta restauración profetizada coincide con la visión cristiana del reino de Dios, donde todas las naciones, incluso aquellas que fueron enemigas de Israel, podrán reconciliarse y vivir en paz bajo el reinado de Cristo. Este mensaje de esperanza es vital para no caer en una visión fatalista o simplemente política del futuro de Irán. En la actualidad, Irán se posiciona como una potencia regional con un fuerte gobierno teocrático que desafía a Israel y a Estados Unidos. Sus políticas y acciones, como el apoyo a grupos militantes y su desarrollo nuclear, generan preocupación mundial. Sin embargo, la Biblia nos invita a mirar más allá de la geopolítica y a discernir el propósito divino que hay detrás de estos acontecimientos. En resumen, la profecía bíblica no solo anuncia un juicio sobre Persia, Irán, sino que también señala su participación en los acontecimientos escatológicos decisivos, y a la vez promete una restauración que forma parte del plan final de Dios para la humanidad. Esta dualidad entre juicio y esperanza nos ayuda a entender la complejidad del destino final de Irán en la Biblia. Conocer estas profecías no solo es importante para entender la historia y el presente, sino que también nos prepara espiritualmente para los tiempos venideros, porque lo que está en juego no es solo la política o la guerra, sino la victoria definitiva del bien sobre el mal, y la restauración de todas las cosas bajo el reinado eterno de Dios. Cuando hablamos del destino final de Irán según la Biblia, no podemos dejar de lado uno de los pasajes más enigmáticos y decisivos, la profecía de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39. Estos capítulos han sido objeto de debates teológicos durante siglos, y en ellos se describe una batalla colosal en los últimos días, donde una coalición de naciones liderada por Gog, príncipe de Magog, atacará a Israel.
Persia, que corresponde al Irán moderno, es mencionada explícitamente como uno de los aliados de esta coalición. Para entender la profundidad de esta profecía, primero debemos identificar quiénes son Gog y Magog. Aunque los nombres tienen un fuerte simbolismo, la mayoría de estudiosos coinciden en que Gog es un líder militar poderoso, y Magog representa un territorio o grupo de naciones del norte o noreste del mundo conocido en ese tiempo. La coalición que él lidera está compuesta por pueblos que históricamente han tenido tensiones con Israel, y Persia es uno de ellos. En Ezequiel 38 a 5-6 se menciona a Persia, Cus y Put junto a Gog. Persia, Cus y Put están con ellos, todos ellos con escudo y casco. Esta descripción sugiere un ejército fuerte y bien equipado, preparado para un ataque sorpresivo y devastador. El contexto de la profecía es claro. Israel está en paz, restaurado en su tierra, cuando esta alianza hostil se levanta para destruirla. Sin embargo, la Biblia no solo predice un ataque, sino que también revela el resultado final. Dios mismo intervendrá de manera sobrenatural para proteger a su pueblo. En Ezequiel 38 a 18-23, leemos cómo el juicio divino caerá sobre Gog y sus aliados con terremotos, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. Este castigo dejará claro que ninguna fuerza humana puede impedir el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos. Lo que esto nos enseña sobre Irán es doble. Por un lado, que el país será parte de un conflicto muy importante y dramático en la historia espiritual y física del mundo. Por otro lado, que la soberanía de Dios prevalecerá y que este conflicto, aunque violento, tiene un propósito en el cumplimiento de su voluntad. Pero, ¿por qué Persia? Irán participaría en este ataque. El trasfondo histórico y religioso puede ayudar a entenderlo. Irán es una nación mayoritariamente islámica, y en la política contemporánea ha mostrado antagonismo hacia Israel, lo cual coincide con la imagen de enemistad en la profecía. Sin embargo, la profecía también tiene un sentido espiritual más profundo. Representa la lucha eterna entre el bien y el mal, la resistencia contra el plan divino de redención. Además, la Biblia indica que el ataque de Gog y Magog ocurrirá en un momento en que Israel estará en paz y con seguridad, lo que para muchos estudiosos significa el periodo posterior al retorno del pueblo judío a su tierra y posiblemente después de eventos de tribulación. Por lo tanto, la participación de Irán en esta coalición apunta a un tiempo futuro, aún por llegar, pero ya trazado en las páginas sagradas. Al estudiar estos textos, no podemos olvidar que la historia de Irán y su pueblo no termina en esta guerra profetizada. La Biblia también habla de restauración y esperanza. En Jeremías 4:9-39, se promete que en los últimos días será restaurado Elam. Esta restauración significa que, después del juicio y la purificación, la nación tendrá un papel renovado y bendecido en el plan de Dios. Este mensaje es especialmente relevante hoy en día, cuando las tensiones en Medio Oriente parecen intensificarse y los conflictos amenazan la paz global. La profecía bíblica nos invita a mirar más allá de la política y la guerra, y a entender que hay un propósito divino que guía los eventos mundiales. Aunque Irán pueda parecer un enemigo en la tierra, en la visión eterna de Dios, hay lugar para su arrepentimiento y redención. Este es un llamado a la reflexión para todos nosotros, porque el destino final de Irán no solo está escrito en los libros antiguos, sino que también depende de la respuesta humana y espiritual que se dé ante la obra de Dios. La historia de esta nación es un recordatorio de que incluso en medio del juicio, la misericordia divina permanece abierta para aquellos que se vuelven a Él. En conclusión, la profecía sobre Irán y su papel en la batalla de Gog y Magog es una ventana al futuro que nos muestra tanto la justicia de Dios como su amor restaurador. Nos prepara para entender que el fin de los tiempos será un período de gran prueba, pero también de una esperanza inmensa, donde la fidelidad divina triunfará sobre la rebelión. Para profundizar en el destino final de Irán según la Biblia, es fundamental analizar el contexto histórico y espiritual que ha moldeado esta nación a lo largo de los siglos y cómo este contexto se refleja en las profecías. Irán, o Persia como se le conocía en la antigüedad,
ha sido un cruce de caminos de civilizaciones, un imperio que ha dejado una huella profunda no solo en la historia política, sino también en la espiritualidad del Medio Oriente. Uno de los personajes bíblicos más emblemáticos relacionado con Persia es Ciro el Grande, mencionado en Isaías 45 como el ungido de Dios, quien fue instrumental para que los judíos regresaran del exilio en Babilonia y reconstruyeran Jerusalén y su templo. Este acto histórico muestra cómo Dios puede usar a personas y naciones, incluso a aquellas que no le conocen, para cumplir sus propósitos divinos. Sin embargo, más allá de esta historia de bendición, la Biblia también revela que el destino de Persia, Irán, incluye un proceso de juicio y restauración. En el libro de Jeremías, capítulo 49, se encuentran profecías específicas contra Elam, que luego se asoció con Persia. Allí se anuncia la destrucción del arco de Elam, símbolo de su fuerza militar. Pero también se promete que en los últimos días, Elam será restaurado. Esta idea de destrucción, seguida por restauración, es una constante en la narrativa bíblica. Dios es un Dios de justicia, que castiga la maldad, pero también es un Dios de misericordia, que abre caminos para el arrepentimiento y la reconciliación. En el caso de Irán, esta dualidad es clara, un destino marcado por conflictos, pero también por la posibilidad de un futuro redimido. Desde una perspectiva espiritual, Irán representa más que una nación, simboliza las fuerzas que se oponen al pueblo de Dios y a su plan en la tierra. La profecía de Gog y Magog en Ezequiel resalta esta oposición y el papel que Persia desempeña en esa coalición enemiga, pero la Biblia asegura que esta batalla no es el fin definitivo, sino un paso hacia la victoria final de Dios. Además, los estudios modernos señalan que las tensiones actuales en Medio Oriente, la rivalidad entre Irán e Israel y la influencia geopolítica de Persia en la región pueden ser interpretadas como señales que apuntan hacia el cumplimiento progresivo de estas profecías. No es coincidencia que Irán mantenga una postura desafiante frente a Israel, cuando la Escritura anticipa que será parte de una coalición contra Jerusalén. No obstante, la palabra profética también invita a la esperanza. Jeremías no solo pronuncia juicio, sino que también vislumbra un tiempo cuando las naciones enemigas de Israel serán reconciliadas y volverán a ser parte del pueblo de Dios. Esta visión se refleja también en otras partes de la Biblia, donde se habla de un reino futuro en el que todas las naciones estarán unidas bajo el gobierno de Cristo. En este sentido, el destino final de Irán no es simplemente un castigo, sino una oportunidad para ser restaurado y bendecido. La profecía muestra que, a pesar de la enemistad y los conflictos, Dios tiene un plan para la redención de esta nación, que forma parte integral del cumplimiento de su promesa de restaurar todas las cosas, para quienes creen y estudian la Biblia. Esto genera una llamada a la intercesión y la oración por Irán y su pueblo, para que la misericordia divina se manifieste y guíe a esta nación hacia el arrepentimiento y la paz. La historia del pueblo de Dios nos enseña que ningún lugar, ni persona está fuera del alcance del amor y el poder transformador de Dios. Al entender este contexto espiritual y profético, podemos ver que el destino final de Irán es una mezcla de juicio y gracia, una batalla que formará parte de la historia del fin de los tiempos, pero que terminará en una restauración que refleja la fidelidad eterna de Dios a sus promesas. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de las naciones en el plan divino, y cómo cada una, incluida Irán, es llamada a unirse en la redención final que traerá paz verdadera y eterna a la humanidad. Al profundizar en las profecías bíblicas relacionadas con Irán, es esencial comprender no solo las predicciones de conflicto y juicio, sino también la naturaleza espiritual que subyace a estos eventos. La Biblia nos presenta una narrativa donde las naciones y sus destinos están entrelazados con el plan divino de redención, juicio y restauración. Uno de los aspectos más reveladores es cómo la Biblia describe la influencia espiritual detrás de los países y sus líderes. En varios pasajes, las naciones son vistas como instrumentos o víctimas de fuerzas espirituales que se oponen a Dios. En el caso de Irán, que históricamente ha tenido una fuerte influencia religiosa y política, esta dimensión espiritual
cobra un peso crucial. Por ejemplo, en Efesios 6 y 12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto nos ayuda a entender que las tensiones y conflictos visibles en la tierra, como los que involucran a Irán, son reflejo de una batalla más profunda y oculta en el plano espiritual. La Biblia también nos muestra que Dios permite que estas luchas ocurran para cumplir sus propósitos, incluso cuando parecen caóticas o desesperanzadoras desde la perspectiva humana. En Isaías 10, 5-7, se habla de cómo Dios usa a los imperios para ejecutar juicio, pero también limita su poder para que el plan divino no sea frustrado. En el caso de Irán, la historia bíblica muestra que aunque esta nación ha sido usada como instrumento de juicio en diferentes momentos, también está bajo la soberanía absoluta de Dios. Nada escapa a su control, y cada evento tiene un propósito dentro de su diseño eterno. Asimismo, el Nuevo Testamento nos ofrece esperanza al revelar que el destino final de todas las naciones, incluido Irán, está en manos de Jesucristo, quien reinará con justicia y establecerá un reino eterno de paz. En Apocalipsis, las 9:24 de la noche menos 26, se describe la Jerusalén celestial a la que acudirán todas las naciones para adorar al Señor, evidenciando la reconciliación universal que se logrará al final de los tiempos. Esta visión nos invita a no ver a Irán únicamente como enemigo, sino como parte de un plan más grande que incluye redención y restauración. La Biblia llama a la Iglesia a orar por las naciones, incluyendo aquellas que parecen estar en contra de los propósitos de Dios, para que se abra un camino hacia la reconciliación. Además, la Biblia muestra que el arrepentimiento de las naciones es posible y deseado por Dios. En 2 Pedro 3:9, leemos que el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Esto nos da esperanza para Irán y otras naciones, recordándonos que Dios anhela la salvación de todos. En este sentido, comprender el destino final de Irán según la Biblia no se trata solo de prever guerras o desastres, sino de entender el llamado a la transformación espiritual y a la reconciliación. La profecía bíblica es un llamado a la vigilancia, a la fe y a la esperanza, sabiendo que Dios obra incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Por eso, la Iglesia y cada creyente están llamados a interceder por Irán, por sus líderes y por su pueblo, para que el juicio sea un llamado a la conversión y no un fin definitivo. La oración puede abrir puertas donde la política y la guerra solo cierran caminos. En conclusión, el destino final de Irán según la Biblia es complejo y multifacético, incluye juicio y conflicto, pero también restauración y redención. Es un reflejo del carácter de Dios, quien es justo y misericordioso, y que tiene un plan eterno para todas las naciones. A medida que avanzamos en el análisis del destino final de Irán según la Biblia, es fundamental examinar también las implicaciones para el pueblo iraní y el mensaje de esperanza que las Escrituras contienen para ellos. Aunque las profecías anuncian juicios y conflictos, nunca pierden de vista el amor y la gracia que Dios ofrece a todas las naciones, incluido Irán. Históricamente, Irán es una nación con una rica herencia espiritual y cultural. Aunque hoy predomina el Islam chiita, su territorio fue cuna de grandes religiones antiguas y filosofías que, de alguna manera, han influido en la espiritualidad mundial. La Biblia señala que en los tiempos venideros, el conocimiento de Dios se extenderá a todas las naciones, incluso aquellas que han estado alejadas de la fe verdadera. En el libro de Isaías, capítulo 19, hay una profecía sorprendente sobre Egipto, que puede aplicarse también a otras naciones vecinas, donde se menciona que Egipto adorará al Señor y hará sacrificios a Él. Esta idea revela que el plan divino incluye la conversión y reconciliación de pueblos que, en un momento dado, estuvieron en oposición a Israel y a Dios. Esta promesa también puede extenderse al destino de Irán. Aunque las profecías de Jeremías y Ezequiel hablan de juicio, también dejan abierta la puerta a la redención. En los últimos días, la obra de Dios será universal, y ninguna nación quedará fuera de su misericordia. Además,
el papel del pueblo de Dios es crucial para que esta restauración se haga realidad. La Biblia nos enseña que la Iglesia debe ser luz y sal en el mundo, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones, incluyendo a Irán. A pesar de las dificultades y persecuciones, los creyentes están llamados a orar, testificar y actuar con amor hacia quienes aún no conocen a Cristo. En Apocalipsis, se habla de un pueblo de todas las naciones, tribus y lenguas que estará delante del trono de Dios, adorándolo por la eternidad. Esta visión incluye a los iraníes que se arrepientan y acepten la fe en Jesucristo, reafirmando que el destino final no está sellado para aquellos que deciden seguir a Dios. Por otra parte, la Biblia advierte sobre el peligro de endurecer el corazón y rechazar la oportunidad de arrepentimiento. Por eso, las profecías no solo sirven para asustar o condenar, sino para llamar a la reflexión y al cambio. El destino final de Irán, como el de cualquier nación, depende también de su respuesta a la invitación divina. Este mensaje es una invitación a mirar con esperanza y fe el futuro, incluso cuando las circunstancias presentes parecen oscuras. Dios no quiere la destrucción, sino la vida y la salvación para todos. Por eso, la intercesión y la oración por Irán y su pueblo son actos de obediencia y amor que pueden marcar la diferencia. Finalmente, esta parte del guión nos recuerda que el juicio divino y la restauración no son contradictorios, sino partes complementarias del plan de Dios para el mundo. El destino final de Irán será, en última instancia, la manifestación de la justicia y la misericordia divinas en acción. Después de haber recorrido las profecías bíblicas que hablan sobre Irán, desde su antigua identidad como Elam y Persia, hasta su rol clave en la batalla profética de Gog y Magog, llegamos a un punto crucial: entender el destino final de esta nación según la palabra de Dios, y cómo este destino se inserta en el plan eterno de justicia y misericordia divinas. Las Escrituras son claras en que Irán no es solo un actor político más, sino una nación con un papel profético fundamental. En Jeremías 49, el juicio sobre Elam es anunciado con fuerza, describiendo la destrucción de su poder militar y la dispersión de su pueblo. Sin embargo, este juicio no es el fin de la historia, sino un proceso necesario dentro del diseño divino para purificar y preparar a esta nación para un futuro de restauración. Esta restauración es la clave para comprender el corazón de Dios hacia Irán. Aunque la profecía habla de juicio, también se levanta la promesa de un tiempo en el que Elam, es decir, Irán, será reunido y restaurado en los últimos días. Esta promesa es un reflejo de la naturaleza dual del carácter divino, justo y misericordioso, severo en su juicio pero amoroso en su redención. En Ezequiel 38 y 39, la batalla de Gog y Magog aparece como una confrontación final donde Persia participa junto a otras naciones en un ataque contra Israel. Este momento de conflicto parece presagiar el fin de la historia tal como la conocemos, un escenario lleno de incertidumbre y temor. Sin embargo, la intervención divina en esta batalla es definitiva. Dios detendrá el ataque con manifestaciones sobrenaturales que dejarán claro que Él es el soberano absoluto sobre la historia. Este episodio no solo señala el juicio sobre Irán, sino también la victoria final del pueblo de Dios y el inicio de un nuevo tiempo donde la paz y la justicia reinarán. Es una narrativa que nos enseña que, aunque las naciones puedan levantarse en contra de los designios divinos, ninguna podrá frustrar el plan eterno de Dios. Pero más allá del juicio y la guerra, la Biblia nos invita a mirar el futuro con esperanza. La promesa de restauración para Irán es también una invitación a la conversión, a un cambio profundo que transformará corazones y sociedades. El llamado al arrepentimiento no es solo para Israel o para los pueblos aliados de Dios, sino también para las naciones que hoy parecen estar en oposición, incluyendo a Irán. Como creyentes, este conocimiento es un llamado a la oración constante y ferviente por Irán, por sus líderes y su pueblo. Es un llamado a interceder para que la misericordia de Dios se manifieste y abra puertas para la reconciliación y la paz. La historia bíblica nos enseña que Dios escucha las oraciones y que puede transformar lo imposible en realidad. Además,
Este destino final de Irán nos recuerda que la historia humana está bajo el control soberano de Dios. Nada ocurre por casualidad, y aunque los eventos actuales puedan parecer caóticos, forman parte de un plan mucho más grande, donde la justicia y la misericordia se manifestarán plenamente al final. Finalmente, la palabra profética sobre Irán es un mensaje para todos nosotros, para no caer en el fatalismo, ni en el odio, sino para cultivar la esperanza y la fe en el Dios que juzga, con justicia pero que también restaura con amor infinito. Nos recuerda que el destino de cada nación está en las manos de Dios, y que su reino traerá la paz verdadera que el mundo anhela. Que esta reflexión inspire a quienes escuchan a confiar en la soberanía divina y a comprometerse con la oración y el amor hacia todos los pueblos, incluso aquellos que hoy parecen estar en conflicto con los propósitos de Dios. El destino final de Irán, según la Biblia, es una historia que nos habla del poder transformador de Dios y de la esperanza eterna que Él ofrece a toda la humanidad. Tras haber explorado el juicio y la restauración profética de Irán, es esencial reflexionar sobre el significado más profundo que este destino final tiene para cada uno de nosotros, como creyentes y como habitantes de un mundo marcado por la incertidumbre y la espera de los tiempos finales. La Biblia no solo revela lo que ocurrirá con Irán, sino que nos invita a aprender lecciones espirituales universales sobre la justicia, la misericordia y la soberanía divina. El relato bíblico nos muestra que ninguna nación está exenta del juicio de Dios. Irán, con su historia milenaria y su papel crucial en la profecía, es un claro ejemplo de cómo Dios evalúa a los pueblos según sus acciones y su relación con Él. Sin embargo, también es un recordatorio de que el juicio no es el fin último, sino un proceso que abre camino a la redención. La misericordia divina está siempre al alcance, y el arrepentimiento puede transformar el destino incluso de las naciones más poderosas. Este mensaje tiene un eco particular en nuestro tiempo, donde las noticias sobre Irán y su postura en la geopolítica global suelen generar miedo y división. La Biblia nos llama a no dejar que el temor gobierne nuestro corazón, sino a confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Su plan incluye restaurar a los pueblos, sanar las heridas y traer una paz duradera que sobrepasa toda comprensión humana. Para quienes seguimos a Cristo, esta profecía es un llamado a mantenernos firmes en la fe, a orar sin cesar y a hacer luz en medio de la oscuridad. La restauración prometida para Irán y otras naciones es una esperanza viva que nos motiva a actuar con amor y a interceder con fervor por aquellos que aún no conocen la verdad, porque la victoria final no es solo militar o política, sino espiritual, es la transformación de corazones y la reconciliación con Dios. Además, la profecía sobre Irán nos invita a reconocer que el mundo está en manos de un Dios soberano, que dirige la historia hacia un destino glorioso. Nada ocurre por azar, y aunque a veces los acontecimientos parezcan caóticos, son parte de un diseño divino que culminará en un reino eterno de justicia, paz y amor. Esta certeza nos fortalece para enfrentar los desafíos actuales y futuros con esperanza y confianza. La Biblia también nos enseña que, en los últimos días, habrá un tiempo en que todas las naciones reconocerán al Señor y adorarán en unidad. Esta visión de unidad y reconciliación universal es un anticipo del reino venidero, donde el odio y la enemistad serán reemplazados por la paz y el amor. La restauración de Irán forma parte de este gran plan redentor que abarca a toda la humanidad. Por eso, el destino final de Irán según la Biblia no solo nos habla de profecías lejanas, sino que impacta nuestra manera de vivir hoy. Nos invita a orar por la paz, a cultivar la esperanza en medio de la incertidumbre y a ser instrumentos de reconciliación y amor. Nos llama a recordar que cada nación, cada persona, está en manos de un Dios que no abandona a ninguno de sus hijos. En conclusión, conocer lo que la Biblia realmente dice sobre el destino final de Irán nos lleva a una reflexión profunda sobre la justicia, la misericordia y el poder de Dios. Nos muestra que, aunque el juicio es real y necesario, la restauración y la redención son la promesa final para Irán y para todas las naciones. Es un mensaje de esperanza que nos impulsa a vivir con fe,
a orar sin cesar y a confiar en que el reino de Dios está cerca. Que esta verdad inspire a cada oyente a mirar más allá de las circunstancias actuales, a mantener la fe viva y a ser un canal de bendición para el mundo, porque, al final, el destino de Irán, como el de todos nosotros, está en las manos de un Dios amoroso, justo y todopoderoso, que gobierna con sabiduría y prepara un futuro glorioso para su pueblo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.